El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron de lo que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy continuamos estos Hechos de los Apóstoles y estamos en este nuevo juicio que se hace a los apóstoles, después de la defensa de los apóstoles que acusan a los judíos de que ellos son los que han matado a Cristo, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y que ellos actúan con el poder de Dios y el Espíritu de Dios. La decisión es matar a los apóstoles. Están enfurecidos. Hasta que llega este personaje que toma la palabra, que es Gamaliel, que es un rabino de el más famoso de la época. Vendría a ser como una gran autoridad a nivel religioso, aunque no tenía autoridad en cuanto gran sacerdote ni nada de esto, sino que lo que era una persona de fama, la de más fama a nivel religioso del momento, y es el que después será el gran maestro que formará, no como cristiano, sino como judío, a Pablo. Pablo será el gran discípulo de Gamaliel. Y este personaje, hombre culto, hombre de Dios, aunque sea judío, aunque no sea cristiano, aunque después algunas tradiciones orientales dirá que se convertirá al cristianismo, pero bueno, eso ya queda, aunque algunos padres de la Iglesia toman esas tradiciones como auténticas, pero no tenemos certeza de eso ni mucho menos. El caso es que Gamaliel se pone a interceder como diciendo: a ver, ¿esto realmente viene de Dios o no? Cuidado que no nos metamos contra Dios. Y entonces nosotros que nos pensamos así, que actuamos con Dios, nos pondremos en contra. Y además sabemos muy bien que las cosas que son contra Dios acaban desapareciendo y lo que es de Dios continúa. Así que no nos metamos con ellos. Si no es de Dios, desaparecerá. Si es de Dios, estamos luchando contra Dios. Y convenció a los miembros del Sanedrín de que no valía la pena matar a los apóstoles, sino que fueran viendo a ver si aquello era o no de Dios. Lo que sí hacen el Sanedrín es prohibirles hablar de Dios y azotarles como un castigo para que no hablen de las cosas de Cristo. Y dice que ellos salieron contentos de allí y lo primero que hicieron fue continuar hablando de Dios, faltaría más. Aquella defensa que habían hecho continuaba válida. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pues a los hombres, no a Dios.
perdón, a los dioses, no a los hombres. Justo lo contrario de que lo que muchos cristianos hacemos hoy. Pongo un ejemplo, solo uno, pero se podrían poner 1000. ¿Cuántas escuelas cristianas han dejado de hablar de Cristo para hacer una religión de puros valores humanos? Una religión en la que Dios no está prácticamente, y eso ha pasado en escuelas aquí muy cercanas a donde estamos nosotros, escuelas en teoría católicas de religiosos, donde Cristo prácticamente ha desaparecido o desapareció de toda la escuela. Y eso pasa muchas veces en nombre de valores puramente humanos o valores estatales. Desaparece Cristo, y eso en los cristianos, que es gravísimo. Por eso hemos de estar muy atentos a darnos cuenta de que el único Señor y Salvador es Cristo, y no hay nadie que salve sino Él, como hemos ido viendo y veremos en estos hechos de los apóstoles. Mientras que el Evangelio de hoy es esta multiplicación de los panes y los peces del capítulo 6 de San Juan, que tiene muchísimo que ver con la Eucaristía. Aquí San Juan es el último de los evangelios. Cuando él escribe sabe muy bien que la gente ya ha leído los otros evangelios. Este es un evangelio de complemento. Y si nos fijamos bien en ese evangelio, es un evangelio extraño, porque por ejemplo cuando llega la última cena no se nos habla de la consagración del pan y del vino, sino que se nos habla de muchas cosas, pero no lo pone porque es una reiteración, ya lo saben los cristianos. Él lo que hace es explicar las cosas y el darnos signos de lo que hizo Cristo. Y en esta lectura de hoy, esta multiplicación de los panes y peces, es evidentemente como una especie de confesión de lo que es la Eucaristía, sin que sea del todo todavía la Eucaristía. Dice que sube a la montaña con sus discípulos, se van acercando a los discípulos. No hace falta decir que está enseñando, porque el subir a la montaña nos recuerda aquello del Evangelio de Mateo, el sermón de la montaña. Y es que decíamos, es el último Evangelio, ya presupone todos los demás. Y allí es como la primera parte de lo que es la misa, la enseñanza, lo que es el sermón de la montaña, lo que es la palabra de Cristo para la conversión. Pero después viene el alimento no solo de lo que es el alimento absolutamente espiritual de la palabra de Dios, sino tendría que venir en la misma Eucaristía comer al mismo Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Pues la Eucaristía es Cristo que se multiplica Él mismo y se nos da en el pan a cada uno de nosotros. Y pone pan y pescado, los 5 panes y 2 peces, sabiendo muy bien que el pescado después pasará a ser el signo de Cristo. Es curioso como muchas pinturas, interpretando muy bien este texto, muchas pinturas antiguas de las catacumbas y de época similar, nos ponen la última cena y no ponen el cordero, que era lo normal de la cena pascual, sino que ponen panes y pescado, porque sabían muy bien que esta multiplicación de los panes se refiere a la última cena en el fondo, en el contenido final, donde todos aquellos que se acercan a la palabra de Dios y se convierten recibirán la Eucaristía a Cristo. Y esa multiplicación es el mismo que cada misa se multiplica en el pan para darse como alimento vivo para cada uno de nosotros, en todas las iglesias del mundo, en todas las misas del mundo. Y entonces se entiende aquello que dice al final. Dice a los discípulos: recoged todo lo que ha sobrado, todos los pedazos. En el fondo es recoger los pedazos y guardarlos en 12 cestos, uno para cada apóstol. Representa en el fondo el sagrario de cada una de las iglesias, donde ahí hay un apóstol, un sucesor de los apóstoles o un colaborador de los apóstoles. El apóstol o sucesor de los apóstoles, el obispo, y sus colaboradores, cada uno de los sacerdotes.
donde aquel pan continúa siendo Cristo para la adoración, para repartirlo entre los enfermos, o cuando falte la Eucaristía en una misa, es el mismo que quiere ser alimento de salvación para cada uno de nosotros.